Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos hoy a hacer algo espectacular. Lo que vamos a necesitar un tablero de madera MDF laminado, pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua y un pincel. Ok, un tablero de madera que tenemos aquí laminado y lo llaman otros países melamina, tableros de melamina. Lo tenemos de 60 por 40. Eso es, necesitamos un pincel así que sea medio liso por lo menos. Ok. Echamos agua, como siempre. En nuestro trabajo echamos un poco de agua. Pero aquí, insisto, en este tutorial, que sea poca agua. Ok, vamos a usar nuestra pintura del pudding que está preparada. Esta a base de pintura acrílica, más con la blanca, más agua. Donde cayó la gota ya me indicó la pintura por dónde voy a empezar. Ahí voy a empezar, mi gente. Ahí está. Míralo, por favor. Una línea, la marco así, de esta forma, con este azul turquesa, y vuelvo otra línea que la cruza, que la hago de esta forma. Esto, mi gente, se va a repetir en todo nuestro trabajo. Míralo, una línea, otra que la cruza de esta forma. Y mira, mi gente, qué cosa más bonita, sencilla, la puede aplicar. ¿Quién sabe de pintar o quién no sabe? ¿Quién sabe usar el pincel o no? Aquí da igual, el pincel aquí tiene otra función. Ok, así que no os agobiáis. La gente que no está con el pincel que no se lleva bien, pues no pasa nada. En esta técnica es otra cosa totalmente diferente. Fijaos, marco, sigo una línea y después la cruzo de esta forma y pones la dirección que tú quieras. Al mismo tiempo, estoy enseñando a mi gente cómo va a ir nuestro trabajo a base de esas pinceladas, de estas líneas que vamos marcando. Al mismo tiempo, estoy rellenando el tablero. ¿A qué sí, mi gente? Fijaos bien. Míralo, la línea la llevo donde quiero y allí siempre hago cruces, así, pinceladas, y al mismo tiempo estoy rellenando y creando efecto y ahí manejando mi mano para hacer estas líneas, nada más. Ya lo rellené con azul turquesa más o menos, ahora voy cambiando el color. Aquí sí, mi gente, atentos. El color, los colores que ponemos del más claro al más oscuro. Ok, del más claro al más oscuro. Fijaos, vamos a repetir con el color violeta lo mismo que hicimos con el color azul turquesa. Míralo, mi gente, por favor. Mira qué cosa. En el principio se ve el trabajo feo, pero mi gente, poco a poco vamos mejorándolo solamente con las mismas pinceladas. Míralo, ahí va viendo nuestro trabajo. Y mira, por favor, qué efectos, qué texturas. El efecto 3D aquí es brutal. Es brutal, mi gente. Míralo, por favor. Si no me gusta la pincelada, puedo volver a repasar y crear más textura y mejor tono todavía. Ahora llegamos, mira, acabamos con el morado, el más oscuro todavía, el negro. Voy a poner un negro así. Mira, las primeras pinceladas, la primera, la segunda así, para quitar el color de abajo y después ya colocamos la pintura con el pincel tranquilamente, así, suavemente, mi gente, para que se coloque el color. Hago otra línea que cruce y ahora se va a ver más nuestro trabajo, mi gente. Míralo y disfrutarlo. Aquí es la mejor terapia que hay. Esto haciéndolo, mi gente. Aquí el tablero es liso, brillante y el pincel resbala solo. Aquí te va a ayudar muchísimo. La base te va a ayudar un montón para que vaya el pincel tranquilamente. Ahora, mi gente, cuando ya pusimos el oscuro, ahora el pincel limpio. El pincel limpio, no tiene ningún color. Y repaso para quitar el color de abajo y al mismo tiempo estoy marcando una línea. Otra vez, hay que poner otra línea ahí que la cruce y la hago ahora de esta forma. Ahora sí, había que repasar 2 o 3 veces para quitar el color de abajo. Ok, limpio el pincel y vuelvo a repasar. Mira por la tercera vez. Y mira cómo queda, por favor. Mira qué textura tan chula. Y la dirección estupenda. Lo mismo, otra vez. Voy quitando así el pincel limpio. Estoy quitando la pintura para que quede el color blanco de la base. Otra vez, otra línea que la cruce. Míralo, mi gente. Mira qué belleza.
y vuelvo a repasar para que quede bien marcado el trabajo. Míralo, así para sacar el color blanco de esta forma, el color de la base, con un pincel limpio. Ahora cambio el pincel, pongo otro pincel más pequeño y limpio también, y repaso así, lo mojo un poco en agua, y lo repaso de esta forma. Así voy creando más texturas. Así logro más el efecto 3D de esta forma tan sencilla, mi gente. Repaso 2 veces, míralo. Y queda algo chulísimo, otro tamaño. Y ahora con un bastoncillo de algodón, marco unas líneas más finas y eso le da un efecto 3D brutal, mi gente. Brutal. Míralo. Una forma sencilla. Lo que estáis viendo aquí en mi canal, mi gente, lo que ofrezco siempre, intento que sea algo original, ninguna copia, mi gente, y que sea también algo sencillo para crear bellezas. Míralo, con eso puedo quedar con la obra aquí y ya está, porque quedó espectacular, me gusta aquí el efecto y todo. La dejo secar y barnizar después, nada más. Pero no somos atrevidos. Y para que sepa mi gente la generosidad de esta técnica, llegamos ahora al blanco, pues voy a dar otra gama de color para que se ve otra capa todavía. La técnica es generosa, nos brinda para crear, para plasmar nuestra imaginación y nos los permite. Entonces voy a añadir esas cosas para darle más capas, más profundidad y más belleza al abstracto. Solo mira, pinceladas con el color naranja. Repaso, repaso, repaso y creo esa textura tan chula. Ahora al final, al toque final, mi gente, sobre naranja va a ir un rojo así, unas líneas marcadas. Aquí sí tengo que repasar hasta 3 veces, mi gente, porque la primera y la segunda quitando la pintura, lo que hay debajo, y después marco el color rojo y lo repaso y queda brutal. Míralo, mi gente, por favor. Ahí está, el pincel va muy bien sobre esta base. También se puede ir tranquilamente sobre el lienzo, ya lo hicimos muchas veces. Y la gente que no sabe, pues el último que hice sobre el lienzo, voy a dejarlo en un enlace ahí en la descripción, ¿vale, mi gente? Lo hicimos sobre el lienzo, quien quiere saber, pues que entra en la descripción donde voy a dejarlo. Mirad, mi gente, cómo quedó el trabajo. Mira la cosa donde quedó. Maravilla total. Tonos, efectos, profundidades, texturas, abstracto, diseño. Algo maravilloso. Este V que lo veo ahora, de verdad, yo no conté con ello. Pues es un V muy bueno, pues de Victoria puede ser. Mira, algo chulo. Pues míralo, por favor. Mira qué profundidad. Mira qué textura. Aquí hay una gama de texturas. Y una cosa que va encima de la otra, que crea este efecto 3D, es algo original. De cerca, de lejos, todo bonito, la textura es maravillosa y cada efecto, cada línea tiene una textura especial, que es una macedonia de efectos y texturas esta obra. Encima los colores del fondo, como son claros, pues le dio más vida, más luz y una alegría, alegre esta obra. Ojalá que guste a mi gente esta bella técnica generosa, que lo estamos disfrutando todos, mis seguidores, la gente que hasta que no me sigue, lo está disfrutando también. Artistas que lo están aplicando están maravillados con esta técnica, la generosidad, la sencillez, la magia que tiene esta técnica. Bueno, mi gente, quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.